Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a la gran solemnidad de Pentecostés. La iglesia de fiesta llega a este culmen de la Pascua. Hemos celebrado la Semana Santa con el Triduo Pascual, nos habíamos preparado en Cuaresma, pero con pasión, muerte y resurrección. Los 40 días de ascensión y hoy, en este domingo, con la plenitud de esta Pascua, donde viene el don del Espíritu de Dios que se da a los apóstoles, pues terminamos de cerrar un ciclo de fiesta, de alegría, de gozo, y que nos muestra a la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que ha venido a ser la presencia de Dios, el amor del Padre y del Hijo, que ha quedado para sostener la iglesia y la vida de cada uno de nosotros. Para ello vamos a tomar el Evangelio del día, del domingo, que se nos propone. Hay dos versiones, vamos a tomar San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Primer momento, lectura del texto. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precisamente invoquémoslo al Espíritu Santo, quien es el que nos da el entendimiento, que es un don, para comprender las verdades reveladas del Señor. Digámosle hoy: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos con tus dones, y que podamos producir los frutos de abrir el corazón a ti y vivir en tu presencia. Que podamos comprender esta celebración, solemnidad y esta palabra que se nos proclama, y podamos hacer de nuestra vida un templo digno para que tú mores en nosotros. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer movimiento. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Qué bueno en esta gran solemnidad acompañar las lecturas del día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Salmo responsorial 103, que decimos: envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 7 y 12 y 13. Miremos todos estos elementos, miremos la secuencia que hay antes del Evangelio. Todas las lecturas vienen a que podamos hacer una lección divina. Nosotros tomamos el Evangelio, pero la riqueza está en todas las lecturas. Miremos los elementos, los detalles que nos da esta palabra, todas las expresiones que utiliza Juan aquí en esta aparición del Señor Jesús resucitado, cómo se da esta aparición, qué les dice el Señor, qué actitud toman ellos, qué les dice el Señor después, y qué gesto hace, que es muy importante para este día. Y después es referido a uno de los sacramentos. ¿Cuál es ese sacramento? Miremos los elementos. A este día hay que traer todos los detalles de nuestra catequesis. Conocemos también de aquel que es el Espíritu, que es fuego, como este sol que está atrás de mí hoy es fuego. Hay muchas imágenes que nos invitan a pensar en el Espíritu: el fuego, la nube, el agua, el viento. Todas para mirar la presencia de este amor del Padre y del Hijo, que es tercera persona real, Dios real, que sigue sosteniendo y empieza todo el tiempo de la iglesia, y que los Hechos de los Apóstoles nos ha venido haciendo como un camino en todo este tiempo, que es el Evangelio del Espíritu Santo, así llamado. Por eso miremos los elementos totales, hacemos las lecturas varias veces, la recomponemos con la mente y después la bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación.
Hemos caminado ya ampliamente en 50 días desde la Pascua hasta hoy. Pentecostés significa 50, día quincuagésimo. Los hebreos tenían esta fiesta como en dos referencias. La primera es una fiesta muy agrícola, fiesta de las semanas. 7 días tiene una semana, 7 por 7, 49, más el día quincuagésimo. Era el día donde se le presentaban al Señor las primicias y los frutos, la fiesta de las cosechas. Y entonces ustedes pueden mirar Éxodo 34, 22, el día de las primicias de los primeros frutos. Pueden mirar Números 28, 26, 7 semanas completas de semanas. Es una fiesta de una semana de semanas. Levítico 23, 15 al 19, hay una descripción de cómo se hacía esta celebración. Números 28, 27, 29, que ya les dije, y Deuteronomio 16, 9 al 11, habla también de un atributo de libre ofrenda. Es una celebración antiquísima. Con el tiempo Israel tuvo claro y lo asoció, según un cómputo de los fariseos, después de que salieron de Egipto, recibieron el don de la ley en el monte Sinaí. Para ellos Pentecostés era después, en el tiempo de la época de Jesús y después sobre todo el año 70, quedado para los hebreos, que Pentecostés es la celebración del don de la ley. Y lo han celebrado así. Si en el monte Sinaí entonces se recibió esa ley entre truenos, entre rayos, entre un viento fuerte, como una teofanía, una manifestación de Dios, pues ahorita también a los 50 días viene para nosotros los creyentes en Cristo una gran manifestación del Señor, como la narra Lucas. A los 40 días fue la ascensión del Señor y a los 50 días de la Pascua fue precisamente ya no el don de la ley como en el Sinaí, sino nada más ni nada menos que el don de Dios mismo, que escribiría su ley en nuestros corazones con su presencia. Una de las antífonas antes del Padre Nuestro decimos que el Espíritu Santo ha derramado su presencia en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Señor lo ha derramado, que nos hace decir con fe y esperanza, Padre Nuestro. Derramó su presencia entre nosotros. Ya no una ley que sirvió en algún momento, que Dios la dio a Israel, pero que en algunos momentos tuvo dificultades y que causó momentos de un periodo nomás. Y después San Pablo dice que es más grande el don de la presencia de Jesús, la gracia con que Jesús nos se ha dado totalmente, y en el Espíritu Santo pues nos ha dado la capacidad con la fuerza de Dios de inclusive ir más allá de la ley, de los preceptos de la ley. No es que sea mala la ley, no, es que el que ama cumple la ley entera, porque tiene el Espíritu Santo por dentro. Entonces hoy vamos mirando que esta fiesta primero fue hebrea, un poco de historia, y llega a ser para nosotros en Lucas el día de esa fiesta, porque eso lo narra ya inclusive en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El día que los hebreos celebraban esa fiesta, pasó y ocurrió lo que hoy nos narra la primera lectura, capítulo 2, versículos 11 al 11, cómo se dio Pentecostés para Pedro, los otros 11 apóstoles y la Santísima Virgen María. Pero aquí hay un detalle. Haciendo esta lección divina vemos que cuando Jesús se les apareció a los apóstoles, en ese momento no estaba Nuestra Señora, exhaló su espíritu para darles la capacidad de perdonar los pecados, de perdonar o retener. Les dio el don de la paz, les dio la tranquilidad, porque estaban como asustados, y les exhaló su espíritu. Y esto nos lleva al Génesis, cuando Dios toma el barro y insufla, como la respiración de Dios, la fuerza de Dios. Dios es espíritu. Y la palabra ruach en hebreo significa viento, un soplo. En griego se dice neuma y en latín spiritus. Y es una expresión para hablar del viento, en este caso en el Génesis, del hálito de Dios, que es fuerza, movimiento y vida. Y es el que le da la vida a este hombre hecho de barro y que viene para animar, animar toda la presencia con la fuerza de Dios, para que el ser humano tenga un alma racional y tenga vida en sí mismo, no un cuerpo inerte. Vida, el soplo de Dios es vida. Hoy vemos
que Jesús, segunda persona de la Trinidad, empieza un doble movimiento. El primero aquí cuando aparece resucitado y exhala su espíritu sobre los apóstoles. Y en Pentecostés ya se da sobre los 12 apóstoles, ya incluido también Matías y la Santísima Virgen, en una celebración hebrea que llega a ser ya la celebración del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Para nosotros ya no es el don de la ley, sino el don de su presencia, del Espíritu, casi que en la cruz, con el costado abierto, y en Pentecostés nace la iglesia, y es acompañada ya por el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, tercera persona real, concreta. Nos cuesta a ustedes y a mí y al hombre entenderla, comprendemos más fácil al Padre y al Hijo y al Espíritu. A veces se nos ha hecho el gran desconocido, pero es real. Y hoy lo celebramos con las imágenes que tenemos que tomar los humanos para poderlo comprender, como ese viento. Y aparece hoy en la narración cómo se dio ese momento de Pentecostés. Todos reunidos, con las puertas cerradas, estaban con miedo. Y cada uno recibió una lengua de fuego sobre la frente. En una narración más amplia, estaban orando con la Santísima Virgen María, en la manera de los hebreos, con salmos, con cánticos inspirados, y se posó un gran globo sobre la frente de Nuestra Señora. Y ese gran globo se distribuyó sobre las 12 frentes de los apóstoles, y en Nuestra Señora se transformó en una gran corona. Qué bonito pensar que aquella que nos trajo a Cristo es aquella sobre la primera que viene el Espíritu y se distribuye a los 12 apóstoles, y con los 12 apóstoles a toda la iglesia. Jesús ya les había dado, les había exhalado su Espíritu en el texto que aparecemos hoy para hacer la lección divina, en el don del sacramento de la penitencia, de la confesión, la potestad de perdonar los pecados o de los apóstoles, inclusive pues mirar y analizar cada situación de cada persona en cuanto a la íntima intención de arrepentimiento, no. Pero aquí aparece entonces todo ese momento puntual donde este globo se divide en las 12 como lengüetas de fuego, en María como una gran corona, y allí este fuego llega al pensamiento, este puesto como en la cabeza de cada apóstol, y en la cabeza está el pensamiento. Está el dominio de todo nuestro raciocinio, está el pensamiento que es parte del alma, y allí se desprenden también conciencia, voluntad, después espíritu con minúscula. Estas son las potencias del alma, como las distintas miembros que tiene el alma, pero informa todo el ser de los apóstoles, toda la unidad de cuerpo y alma de ellos, y salen sin ningún miedo con algo que se llama glosolalia, y es una capacidad de lenguas, de hablar las lenguas de las personas que estaban en Jerusalén para esa gran fiesta. Y pasa todo lo contrario a Babel. Aunque en Babel de una sola lengua pasó a la confusión de muchas lenguas. Acuérdense ustedes, ya tendríamos que ir al Génesis, remontarnos a toda aquella narración. Y en cambio aquí ya es la unidad, la capacidad de hablar esas distintas lenguas para llegar a ser una sola iglesia. Dios que da la capacidad de poder llevar el mensaje con una fuerza y una actitud nueva a los que recibieron el don, esta exhalación de Dios, la respiración de Dios, para llevar el mensaje de Él. Y con esto, el trasladarse toda la fuerza de la iglesia a todos los lugares de la tierra conocida en aquel momento, y poder llevar la palabra, y esa fuerza del Espíritu continúa hoy en día dándole a los que abren su corazón a Dios toda la fuerza para seguir llevando la palabra. Entonces hoy Pentecostés, Jesús, quedémonos con algo en la meditación de este evangelio, exhaló su Espíritu. Exhaló su Espíritu. Dios sigue presente a través de la tercera persona que lo había prometido. Todos los capítulos que veníamos leyendo los días anteriores nos mostraban a Jesús animándolos a cómo Él les recordaría las palabras, cómo sería abogado, defensor, pedagogo y maestro también. El Espíritu daría como un juicio al mundo donde daría una condena
haría una justificación y presentaría toda una fuerza para dar la glorificación. La glorificación se dio en la cruz, pero Él continuaría toda esta obra de Jesús en el mundo. Hoy este Espíritu de Jesús que exhala a los apóstoles y que hoy en Pentecostés reunidos con la Santísima Virgen, sigue en la iglesia. Si no fuera por el Espíritu Santo, ustedes y yo no estaríamos aquí hoy. Entonces miremos como estos elementos de cómo se presenta el fuego. Lo que toca el fuego no queda igual. El fuego purifica, purificados en el fuego queda más limpia y más pura lo que el fuego purifica y quita las impurezas. Ustedes y yo hemos recibido el bautismo y en el bautismo el Espíritu Santo y con los sacramentos la fuerza del Espíritu Santo para no quedar iguales, para dejar el hombre viejo atrás. El agua. Por el agua hemos recibido en estos torrentes de agua viva, corrientes de agua viva. Esta fuerza de Dios que pasa en el tiempo, en la historia, que anima y que limpia y purifica los corazones. Del costado abierto salió sangre y agua. Y este espíritu es esos torrentes de agua viva que emana la fe de los creyentes y que muestran la fe de los creyentes, los que creerían en el tiempo, en la historia. La nube tiene referencia a esa presencia de Dios que hacía en la tienda del encuentro, aquella forma de presentarse Dios, pues ahora ya es el Espíritu Santo que viene a posarse sobre todos aquellos que vienen a ser templos de Él también. María, la excelencia plena en cuanto al tener el Espíritu Santo, ella nos enseña cómo disponer el corazón para ser templos vivos de Dios, porque lo somos por el bautismo. Y entonces el viento, que es el soplo, el ruaj, es el aliento y la respiración de Dios para que estemos vivos en Él. Cuando ustedes y yo vemos a alguien que respira, sabemos que está vivo. Como en ese momento de inhalar y exhalar. Y hay vida. Hemos recibido este insuflar, esta vida de Dios para que respiremos en Él. Para que toda inhalación y exhalación de todo nuestro ser, cuerpo y alma unidos, sea en el entender y comprender que si no fuera por este hálito de Él no existiríamos. No obraríamos el bien, no creeríamos y no tendríamos pues tantas capacidades y los dones y los frutos que Él nos da. Es una posibilidad que solo en el Espíritu Santo se nos da. Entonces por eso hoy parte de esta meditación y de este exhalar el Espíritu, Jesús le dio la potestad a la iglesia del perdón de los pecados y con eso meditamos hoy también según esta expresión de Juan, cómo dio esta potestad a los apóstoles, pues también ha dado la capacidad de recibir los dones del Espíritu Santo. Y ustedes y yo sabemos que son sabiduría, aprender a saborear las cosas según la mirada de Dios, no con nuestra mirada. Aprendemos a mirar entonces también el entendimiento, que es como escrutar y comprender las verdades reveladas. Si hay un don que pedimos ustedes todos y yo los días que hacemos la lección divina es pedir el don del entendimiento, porque lo que refiere a las verdades y revelación de la Escritura solo nos lo puede dar a entender y comprender el Espíritu Santo. El don también del consejo, de discernir los caminos y las opciones y sabernos orientar y escuchar según la voz del Espíritu en nuestra propia alma, para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Es una dirección que da el Espíritu a nuestra alma. Es el don de la ciencia. En la creación, que todo es un don de Dios maravillosa y grande, saber cómo se relaciona todo con Dios sin llegar a idolatrar las realidades básicas de la vida, sin llegar a mirar más bien el valor de las criaturas en relación con el Creador. Y esto nos sirve mucho para poner los pies en la tierra y reconocer que la creación es bella, para no ir a idolatrar cosas que son de la creación, que son grandes y bonitas y parte de Él, pero Dios es superior a ella. La piedad nos muestra cómo el corazón es el corazón de los hijos que aman a Dios como Padre. Entonces sana nuestro corazón de cualquier tipo de dureza y nos abre una ternura para con Dios, quien es papá. Por eso lo podemos llamar Abba, papá, Abba, papito. Le decimos a Dios. Y la oración entonces es una actitud
esta piedad se expresa en la actitud de la oración. Y el temor de Dios, que no es miedo, es como un espíritu contrito delante de Dios, y el alma se preocupa de no llegar a disgustar a Dios, que es tanto y tan impresionantemente grande este amor de Dios, que le preocuparía apartarse del amor de Dios, no por tenerle miedo a Él. Nunca tiene que ver con el miedo a este don. Antes, por el contrario, es cómo disgustar a este Padre que amamos. ¿Cómo lo vamos a disgustar? Y es muy importante este don, porque este don nos ayuda a tener humildad, continencia, dominio propio, nos ayuda a tener un montón de capacidades y virtudes que nos ubican para no llegar a perder el amor de Dios, que ese es en últimas como todo este control. Por eso entonces hay que amar a Dios con todo el corazón. El principio de la sabiduría, dice la Sagrada Escritura, es el temor de Yahvé. Esto está en el Salmo también 110, 111, versículo 10, y en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y un espíritu contrito y corazón humillado, tú jamás lo desprecias. Salmo 50, 51, versículo 19. Entonces, el temor filial, ese es el amor de Dios. No llegar a ofenderlo jamás. Si nos ha amado tanto, si lo amamos tanto, ¿cómo llegar a ofenderlo? Eso hoy lo tendríamos que mirar para no perder esta exhalación de Dios, esta presencia de Dios en nuestra vida. Y los frutos es poder llegar a tener en nuestra vida lo que produce el vivir con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo como templos de Él, y nos da la fuerza, nos dice Gálatas 5, 22, 23, que habla de los frutos de la carne y más bien los frutos del Espíritu, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y el primero es caridad y amor, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y quien le abre el corazón a Dios recibe la inhabitación trinitaria que hemos hablado en estos días, recibe el amor. Y por un ende vive en el amor. Entonces, esto lleva a que podamos pasar al gozo y la alegría, que es ese segundo fruto, y es una posesión de Dios. Ese es el gozo y la alegría. Vamos mirando si vamos teniendo cada uno de los dones y de los frutos. La paz sería el tercero. San Agustín dice, es una tranquilidad en el orden, es una posesión de una alegría y una tranquilidad y algo que solo nos da el orden de Dios en nuestro corazón. La paciencia, que modera la tristeza. La paciencia, que es una capacidad de ir teniendo un control ante las dificultades de la vida. Lo mismo la mansedumbre modera la cólera, no responder con cólera. La bondad, que es ocuparse de los demás y participar de lo que uno tiene a los demás. Y la benignidad, que tiene que ver con una dulzura en el trato a los demás, cómo estamos en aquello. Longanimidad, que tiene que ver con las perseverancias en las dificultades. Eso significa longanimidad. La fe o fidelidad, que es una seguridad de la verdad que creemos, una fidelidad delante de Dios. La modestia, que es el don de la presencia de Dios, que se nota en todo. Un cristiano que tiene como fruto del Espíritu Santo la modestia, sabe cómo hablar, cómo vestirse, cómo obrar, cómo vivir, y lo muestra en sus obras cotidianamente. Y el dominio de sí, que tiene que ver también con templanza y castidad, pues tiene que ver con los placeres de todo. El cuerpo es un orden, hay placeres que son válidos, pero entonces tiene continencia y moderación ante lo que se presenta en muchas realidades, y otras tienen que ver también con la sexualidad bien moderada. Tiene que ver la castidad también, de los casados, de los solteros, de todos, de cómo moderamos nuestro cuerpo. Tenemos dominio de nuestras reacciones y no nos dejamos llevar por la concupiscencia de la carne. Entonces, en fin, el Espíritu Santo actúa en nosotros para nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Es la comunión que ustedes y yo tenemos con Dios y en el prójimo por el amor. Hoy hay una profundidad muy grande. ¿Cómo vivimos nosotros esta presencia del Señor? ¿Cómo esta solemnidad nos hace comprender que usted y yo somos templos de Él? Vivimos los frutos, porque puede ser todo lo contrario. Las obras de la carne son todas las contrarias. Ustedes y yo podemos hacer una descripción, y ustedes las pueden leer.
fornicación, impureza y libertinaje, idolatría, supersticiones, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y excesos. En cambio, los frutos del Espíritu son distintos. ¿Cómo estamos viviendo? El que vive en el Espíritu de Dios tiene una plenitud en la vida desde ya. Tiene una fuerza para vivir en la voluntad de Dios. Tiene una alegría y un gozo que nadie se lo puede quitar. ¿Será que tenemos esta fuerza? ¿Será que tenemos amor, paz, gozo, alegría, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, modestia, dominio de sí? Cada uno, mire cómo vive la presencia del Espíritu Santo en su vida. Quedémonos con la imagen de que, digámosle hoy, que sea como ese fuego que venga y nos cambie radicalmente. Si metemos una hoja en el fuego, no queda igual, la quema. Si metemos algún metal, alguna cosa, lo purifica, lo cambia también. Que ustedes y yo hoy quememos nuestras obras de la carne, nuestras impaciencias, situaciones que ustedes y yo sabemos y actitudes que sabemos que nos hacen daño, hoy los quememos con el fuego del Espíritu Santo. Que sea como agua que nos lave y nos purifique, que ya se nos dio en el bautismo, pero que hoy conscientemente digamos: Señor, quiero tener un espíritu contrito, dame el temor de jamás ofenderte, de tener la sabiduría para saborear tus criterios. Dame consejo y oriéntame en mi vida. Dame fortaleza, que es otro don para levantarme todos los días a luchar la vida. Dame la ciencia para saber mirar la creación y todo en su orden y darte a ti todo el honor y la gloria. Dame toda la fuerza y la capacidad de no contristarte ni con palabras, ni con hechos, ni con actitudes, ni con situaciones. Dame el entendimiento para comprender esta palabra que hacemos todos los días en la lección divina. Dame toda la fuerza y la piedad para orar y amarte y sentirme hijo. Pidámosle todo esto. Ruach, viento, soplo, vida, movimiento, presencia de Dios en la iglesia. Si no se diera, no existiría más la iglesia. Hasta que Jesús venga por segunda vez, el Espíritu se mueve, toca corazones, cambia corazones. Que ustedes y yo hoy nos dejemos mover y transformar. Que esta sea la alegría de este Pentecostés. Hagamos oración. Vamos a tomar la secuencia que nos trae previa al Evangelio de hoy. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Cuarto momento, la acción. Yo les invitaría a que tomen esta secuencia, la escuchan otra vez o la toman, pueden mirar hoy dentro de las páginas que muestran el Evangelio y la secuencia del Espíritu Santo, y tomen cada partecita y frasecita y mírenla para su vida. Tomen los dones del Espíritu Santo y miren cómo si verdaderamente los están pidiendo y los están viviendo. Miren los frutos del Espíritu Santo y eso les ayuda a sopesar en su vida si vivimos más en las obras de la carne o en los frutos del Espíritu. Eso nos da una radiografía espiritual. Cada uno la puede hacer. Gracias por los comentarios, gracias por la participación. Que este sea un día para llenarnos de la presencia del fuego, de la gracia, del viento, del ruaj, de la presencia del agua que nos purifica, de los ríos de agua viva de la presencia de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz día y feliz semana para todos. Gracias por los comentarios
que hacen al final del chat.